Entonces acá debemos tener claras las cosas, porque es cierto, escucho que por acá dicen, cuando les veo, demuestro el despropósito de estas denuncias, cuando estamos en el Perú. Sí, pues, pero hay que mejorar el Perú. Los políticos, señores, los políticos son personas inteligentes que nos representan. Entonces, nosotros también tenemos un desarrollo profesional. ¿Cuántos años de trabajo? Yo dictaba en todas las universidades. Tenía contratos editoriales en diversas editoriales por mis trabajos que publico. ¿Saben qué? De todos me han votado, porque soy cuello blanco. De todas. Mi abogado no me quiere asesorar, porque dice, no quiero verme involucrado en los cuellos blancos. Ya le escuchó acá cuello blanco, ya le dio miedo ya. Vamos a ver si pierdes el miedo, hermano. Muy bien, entonces, ¿de qué infracción constitucional estamos hablando? Y concluyo con esto, porque eso es lo que demora más o menos en 5 minutos. Concluyo, por favor. Mire, la otra denuncia, las 248, en donde, claro, me denuncian por ser cuello blanco, por ser miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. ¿Y por qué soy? Hasta ahora le estoy preguntando a mi esposa, incluso le pregunto por qué seré cuello blanco, y ella me ha dicho que no use camisa blanca nunca más. Ya no voy a usar, obviamente. Miren, que me dicen que pertenezco a esta organización, ¿por qué? Porque hay un informe de una fiscal en donde se plasma la versión de un colaborador eficaz. Oigan, ahora el colaborador eficaz traza el destino de las investigaciones, traza los resultados de la investigación, a quién encubro y a quién señalo, y los fiscales y jueces lo estamos permitiendo, y ese es un gran riesgo también que debemos tomarlo en cuenta. Este señor colaborador, ¿qué cosa dice? Ya lo ha dicho los abogados del doctor Chávarri, que en efecto había una organización criminal en el Callao, y esa organización criminal se beneficiaba con los resultados de los casos del Callao y con el nombramiento de personas en el Callao, y que además influía en el nombramiento de jueces y fiscales. Muy bien, eso era la organización criminal. ¿Saben qué? Yo no conozco a nadie de la gente del Callao. No conozco a nadie, Walter Ríos, etcétera, no los conozco a nadie de ellos. ¿Cómo formé la organización? ¿Cómo me beneficié con los casos, con los nombramientos en el Callao? Muy bien, que la organización influía en el consejo para que nombren a jueces y fiscales fraudulentamente. Yo los he denunciado a los miembros del consejo. Entonces, ¿qué organización es esa que habla que denuncia a sus miembros? ¿Qué organización es esa, como decían acá los abogados del doctor Chávarri, que no se conocen entre ellos, que no tienen un objetivo delictivo común? ¿De qué se trata? Y claro, dicen, Chávarri y Gálvez eran los encargados de tomar el poder en la fiscalía, evitando la reelección de Pablo Sánchez y eligiendo fraudulentamente a Pedro Gonzalo Chávarri. Muy bien, eso dice el colaborador. Oigan, ya lo dijeron. ¿Sabe qué? El doctor Pablo Sánchez nunca quiso reelegirse. Nunca. En todas las sesiones, él hacía referencia a que no se tiene que reelegir y que se tiene que respetar el acuerdo que 3 años antes, cuando yo no estaba en la Junta de Fiscales Supremos, habían tomado. El acuerdo decía que el fiscal de la Nación debe ser el más antiguo. En ese acuerdo yo no participé. Muy bien. Entonces, ¿quién iba a ser el fiscal supremo? El doctor Chávarri, que era el más antiguo, no por su edad, sino por el ejercicio de la función. Entonces, eso estaba determinado por ellos.
Pero no solo eso, sino que en la sesión de nombramiento del fiscal de la Nación, la que toma la palabra es la doctora Zoraida Ábalos. ¿Y qué cosa dice? Yo propongo en cumplimiento del acuerdo al doctor Chávarri. ¿Y qué cosa dice el doctor Pablo Sánchez? Yo propongo que se elija por aclamación, ni siquiera elección, sino por aclamación. Ya estaban los tres votos, ya estaba elegido el doctor Chávarri, salvo que él hubiese votado en contra de él. Ya tenían los dos votos y el voto del doctor Chávarri estaba elegido. ¿Y yo qué tenía que ver? En absoluto. No tenía que ver en absoluto. Ahora se ha dicho, por ejemplo, acá también en esta sesión, que Inostroza me llamó para asegurar mi voto. Inostroza, yo le tenía mucho respeto y acá todavía le tengo respeto y digo que era una persona inteligente. Él me tenía mucho respeto a mí. Jamás me iba a decir algo indebido, jamás. Y prueba de eso es, fíjese, prueba de eso es que en uno de los audios a lo que se refirió el congresista Gino Costa, él me llama, ¿y qué le digo yo? Efectivamente, me dice, no, que estamos viendo acá una reunión con unos periodistas para el doctor Chávarri. Yo le digo, ¿por qué se preocupa si eso está decidido? ¿Cómo decirle? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Para qué estás llevando a periodistas? Eso es absolutamente irrelevante. Como decirle, oiga, deja de hacer eso. Y que lo vean incluso el tono de las palabras. Le digo, ¿para qué se preocupa si eso está resuelto? ¿Ya? Pero ¿saben qué? De esas palabras, la conclusión, estaba ganando tu voto. No pues, doctor Gino Costa, perdóneme, pero es que en realidad eso es triste tener que escuchar. A través de la presidencia, por favor, cualquier mención. Le digo, tú sabes, hermano, que conmigo todo lo que sea legal. ¿Y saben cómo lo publican en la prensa? Esa parte que dice todo lo que sea legal lo ponen ininteligible, para no poner que yo le estoy diciendo conmigo lo que sea legal, otra cosa, nada que ver. Mire eso, para que no salga, lo ponen ininteligible. Fíjense. ¿Ya? Entonces, después yo he conversado con Inostroza. Hay un punto que no se ha visto, pero quiero hacerlo presente, el caso de la Casación 92 del 97 que sacó Inostroza con Aldo Figueroa en la Corte Suprema, en donde establecía criterios vinculantes para el delito de lavado de activos. ¿Y qué cosa se decía? Que para que haya lavado de activos, primero tiene que acreditarse el delito previo, dónde se cometió, cuándo, quiénes, etcétera. Todo en un debido proceso tenías que acreditar quiénes, cuándo y cómo cometieron el delito y qué activos produjo ese delito. Y solo recién después de acreditar eso, poder hablar de lavado de activos. ¿Y yo qué cosa dije? No, esto no puede ser. Y ya lo había escrito en las 2 ediciones de mi libro de lavado de activos. No puede ser, esto no puede ser. Entonces hablo con los fiscales anticorrupción, con el mismo fiscal de la Nación, aunque lo hicieron los fiscales de lavado de activos, no yo directamente. ¿Y qué sucede? Se solicita un pleno casatorio para quitarle el efecto vinculante a esa casación que había sacado Inostroza. Felizmente que el doctor Pablo Sánchez me designa como uno de los representantes para sustentar la posición del Ministerio Público. Y yo fui categórico en mi exposición, de tal forma que la sala, todos los vocales supremos que estaban participando, asumieron el criterio nuestro. Y obviamente Inostroza quedó mal parado y un poco incómodo conmigo, pero cuando él quiso decir algo, simplemente acá es un debate académico de respeto. Y ambos nos respetábamos. Yo jamás le iba a pedir algo ilícito, y él menos. Y él menos. Con mayor razón con Aldo Figueroa, que es un académico sin cuestionamiento alguno. Entonces, fíjense, y yo he trabajado
En la lucha contra la corrupción ya ni se diga. ¿Saben qué? En una ocasión yo participé también antes que el doctor Chávarri, inclusive, estaba primer lugar para fiscal supremo en un concurso. Y no estaba en primer lugar a unos puntos, estaba como a 40 puntos del que me seguía. Y había 3 vacantes. ¿Y saben qué? Uno de los consejeros me insinúa una solicitud indebida y yo lo denuncié. Cuando lo denuncio, yo fui el sacrificado porque se anuló el concurso y yo fui el único perdedor. Después entró el doctor Chávarri, el doctor Ramos, pero a mí ya no me dieron la oportunidad de postular. Eso. Y todos mis actos así son evidentes contra la corrupción, son categóricos. Entonces, no se puede decir que acá vengo a pertenecer a una organización criminal en donde no conozco a sus miembros. Que impedí la reelección de Pablo Sánchez, oiga, si él nunca se presentó para la reelección. Él es el que propone por aclamación acá al doctor Chávarri, y ahí está el acta. Entonces, ¿cómo es posible que eso se pueda creer? ¿Qué más dicen? Que se beneficiaban con los casos. ¿Yo qué tenía que ver si no conocía a nadie en el Callao? Que se beneficiaban con nombramientos. ¿Yo qué tenía que ver si yo los he denunciado a la gente del Consejo Nacional de la Magistratura en mi declaración ante la fiscal que investiga los cuellos blancos del puerto? ¿Y saben qué? Yo estoy ahí como testigo protegido. En realidad me debieran proteger. Sin embargo, estoy acá acusado. ¿Se dan cuenta? Ese es el orden jurídico que tenemos. Muy bien, ¿qué más dicen? Que se reunían en almuerzos, en cenas, para, obviamente, tomar las decisiones respecto a la organización criminal. Señores, a este momento ya se sabe cuáles son las reuniones, cuáles son las cenas, quiénes participaron, etcétera. Yo no estoy en ninguna de esas reuniones. Nunca estuve con esa gente. Entonces, ¿de dónde sacan que pertenezco a este grupo? Fíjense, después que se ha dicho, y acá la manipulación de los colaboradores eficaces. Como yo he denunciado a Cabaza, como he denunciado a Luna, el señor, uno de estos, no lo voy a decir el nombre porque eso no es legal, ya, pero uno de los amigos del señor Luna es el colaborador. Es el que supuestamente me involucra. Y a raíz de eso sacan este informe infame. Digo infame porque es ilegal. Lamentablemente ahora cualquier ilegalidad, en la medida que esté orientado a luchar contra la corrupción, aun cuando esté involucrando a inocentes, eso está bien. Muy bien. Y finalmente, este mismo señor colaborador dice que yo me reuní con Mario Mendoza el 23 de julio del 2018 y conjuntamente con un asesor del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cómo se llama? Pablo Morales, y que tenía en sus manos las resoluciones de levantamiento del secreto del secreto de las comunicaciones, tanto de la Fiscalía como de el juzgado. Señores, a este señor Mario Mendoza yo no lo conozco, no he sabido de su existencia hasta que recién me denuncia. Nunca me comuniqué con él. No supe de su existencia. Pero claro, tenía a disposición de este señor Luna, que con su plata cree que puede hacer lo que quiera. Luna y Cabaza, que lograron que me denuncie. Y también otro colaborador de Chiclayo, que dice que me apoyó con no sé quién, con no sé cuánto, para que me nombren. Un señor que nunca lo conocí, que no sabía de su existencia. Y que dice que a los 8 meses vino, me visitó. Oiga, uno apoya a alguien sin conocerlo, sin saber de quién se trata, y a los 8 meses recién lo vuelvo a ver, y además nunca lo he visto, nunca lo conozco, pero esos son los colaboradores eficaces que ahora tenemos para manchar las honras de las personas que no nos gustan. Y ese es el gran problema. Con este señor yo nunca me reuní. ¿Y sabe qué dice? El 23 de julio. ¿Y saben qué? Para el 23 de julio ya habían salido todos los audios del señor Mendoza como miembro de la organización.
Si uno es tonto, uno qué cosa es, para sabiendo eso, te vas a reunirte con una persona que nunca lo has conocido, ¿para reunirte? Y además, este señor, eso lo dijo en su primera declaración, después ya no lo ha sostenido. Tengo entendido que esta parte que se reunió conmigo ya no es materia de la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque no podía demostrar eso. Y además, yo he hecho llegar por escrito a la subcomisión, donde ese día, 23 de julio, yo estuve así, paso por paso y con documentos públicos o indubitables, demuestro dónde estuve. ¿Cuándo me reuní con este señor Mendoza? Y con una persona que nunca conoces, que ya sabes que es miembro de la organización criminal, que todos están asustados y que tú te vas ahí a conversar con él. No, pues, denme por lo menos una cuota de sagacidad y de inteligencia. Una persona no puede reunirse en esas condiciones con esto, con un miembro de la organización criminal. Ahora todos los colaboradores eficaces dicen, este es, el otro no es, y él se queda libre. ¿Y sabe qué? Este señor Mendoza es de los articuladores, es prácticamente de los jefes de esa organización criminal, y está libre con la bendición de la Fiscalía. Entonces de eso hay que tener bastante cuidado. En conclusión, yo nunca me reuní con este señor. Que teníamos las resoluciones de la Fiscalía y del juzgado. ¿Saben qué? El 10 y el 11, esas resoluciones estaban en todos los periódicos, también le he hecho llegar a la subcomisión. Todas las resoluciones estaban ahí en los periódicos. ¿Cómo salieron? Bueno, ese es otro tema. Pero ¿qué sucede? ¿Qué necesidad había o qué de malo sería si lo teníamos? Si estaba el periódico ahí. Pero repito, yo nunca me reuní con este señor, no lo conozco, no sé de su existencia. Últimamente investigando, claro, ya sé que era amigo de Cavazza y que estaban ahí, ¿no es cierto? Y que como yo denuncié a Cavazza y como lo estoy haciendo en este momento, obviamente quería desactivarme y naturalmente que lo logró en parte porque es cierto, todos tienen miedo. Yo no voy a negar que tengo miedo, porque sí tengo miedo. Es más, con las amenazas de muerte que tengo, mi vida está pendiente de un hilo. Lamentablemente, soy testigo protegido de la Fiscalía y acá me tienen. Esos son los despropósitos. Muy bien, y con esto concluyo. Señores, se dice en la infracción constitucional que como permitimos que la organización criminal Los Cuellos Blancos determine la elección del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y la no reelección de Pablo Sánchez, entonces hemos afectado la autonomía del Ministerio Público. Oiga, ya les dije cómo fue la elección. Pablo nunca estuvo en el bolo para reelección, nunca se quiso reelegir, así de simple. ¿Ya? Y en la designación del doctor Chávarri, ya les dije, fue propuesta de la doctora, conforme al acuerdo que ya tenían, y solicitud de aclamación por Pablo Sánchez. Si esa designación es irregular, que respondan ellos. Con eso termino. Fiscal Tomás Gálvez, ¿concluyó con su participación su defensa o va a continuar en un espacio? Para que la cuestión jurídica lo pueda precisar mi abogado. Se le da entonces la palabra al doctor Allen Rodas Tenorio. Gracias, señor presidente, señores congresistas, fiscales supremos, colegas de la defensa. No existe temor cuando uno defiende por justicia. Y eso en relación al comentario que hace mi patrocinado y amigo Tomás Gálvez. Defendemos esta causa por justicia y con justicia. Veamos. Tiene dos denuncias constitucionales mi patrocinado, la denuncia constitucional 243 y la 248. La primera denuncia, número 243, referido al tráfico de influencia,
ya lo ha señalado él, vamos a ser bastante sintético, por dos casos. La primera, por la casación del rondero Segundo Villalobos Zárate, y la segunda, por la postulación del señor fiscal Walter Delgado Tovar. Sobre la casación del señor Segundo Villalobos Zárate, se le imputa a mi patrocinado haber ejercido influencia sobre el ex juez César Inostroza para que resuelva a favor la casación de Segundo Villalobos Zárate. Pues bien, señor presidente, si bien es cierto, nos encontramos ante un órgano político, sin embargo, el artículo 100 de la Constitución, último párrafo, nos dice: los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Es un órgano político que tiene una función de calificación de las denuncias constitucionales. Disculpen la pregunta. ¿Una imputación de infidelidad puede denunciarse como un delito de cohecho? Es imposible, señores congresistas. Entonces, ese es el deber y la función que ustedes tienen. Si de verdad la denuncia formulada contra mi patrocinado calza en los delitos de tráfico de influencia u omisión de denuncia. Bien, sobre el primer supuesto, el tráfico de influencia sobre la casación del rondero Segundo Villalobos. Queremos coger, señor presidente, dos elementos de ese delito, para no hablar de todos los elementos. El primer elemento es que el agente, el traficante de influencia, invoque influencia sobre el interesado que tiene un caso judicial o administrativo. Ese es el primer elemento. La pregunta es, señor presidente, si mi patrocinado, Tomás Gálvez, invocó influencia para resolver en favor del rondero Segundo Villalobos la casación que existía en la Corte Suprema. ¿Quién tiene que responder eso? Pues primero el favorecido, Segundo Villalobos. Él ya rindió su declaración y también está en los descargos que ha presentado mi patrocinado. Su testimonial del 6 de diciembre del 2018 en la carpeta fiscal 169 del 2018. Desde el 5 de septiembre del 2017. No conoce y no ha tenido ninguna ayuda de mi patrocinado sobre su casación. Ergo, Segundo Villalobos jamás recibió ninguna invocación por parte de mi patrocinado de alguna influencia sobre este caso. Señor presidente, la otra persona a la que podríamos recurrir es al señor Martín Castro Cárdenas, que es precisamente la persona que busca, en su condición de presidente provincial de las rondas campesinas de Bellavista, región San Martín, por esta casación. Y este señor tampoco señala que mi patrocinado le haya invocado alguna influencia. No existe influencia. El segundo elemento que queremos tomar en consideración es la finalidad de esa invocación de la influencia. ¿Por qué el traficante de influencia invoca la influencia sobre un funcionario judicial o administrativo? ¿Por qué? Porque quiere un beneficio, una dádiva, quiere recibir algo. Y en ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia del 6 de marzo del 2018, expediente 228 del 2017. Para anular unas sentencias, ¿no?, por delito de tráfico de influencia. En el párrafo 6 dice: no se habría expresado cómo se habría configurado el tipo penal de tráfico de influencia, puesto que si bien se mencionan las llamadas telefónicas por parte del favorecido, faltaría un elemento constitutivo del tipo penal referido al pago o promesa de recibir, hacer dar o hacer prometer, es decir, los medios corruptores. En este caso, señor presidente,
¿Cuál es la dádiva que se le ha dado a mi patrocinado para ejercer la influencia? ¿Qué es lo que pidió? ¿Qué prometió? No existe ningún elemento, no existe ningún dato fáctico sobre ese elemento del delito de tráfico de influencias. El señor Segundo Villalobos y el señor Martín Castro, señor presidente, en ningún extremo han señalado que mi patrocinado les haya solicitado las dádivas, la promesa de algún beneficio o ventaja. Sobre el segundo hecho, que es la postulación del señor Walter Delgado ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya lo ha referido mi patrocinado y está señalada la imputación solo sobre la base de una llamada, ¿no?, que hace mi patrocinado a Cesarino Ostroza y le dice: Cecita, hermano, oye, un favor, Waltercito quiere hablar contigo, a ver si lo atiendes. Entonces, señor presidente, es función y es obligación de esta subcomisión verificar si esa afirmación constituye delito de tráfico de influencias. ¿Dónde está el elemento de invocación de la influencia? No existe. ¿Dónde está el elemento de solicitar, hacer dar, prometer, beneficio o ventaja? Tampoco existe. Ya mi patrocinado ha referido que el señor Walter Delgado Tovar no necesitaba de ninguna ayuda en ese proceso, así que eso lo vamos a omitir por mi parte. Respecto del delito de omisión de denuncia, la imputación concreta sobre ese extremo señala, dice: teniendo conocimiento de los hechos delictivos cometidos por José Luis Cabaza Roncaya, actos de corrupción y generación de redes de poder al interior del Consejo Nacional de la Magistratura y la OMPE, y a pesar de conocer estos hechos, habría omitido ponerlos en conocimiento del fiscal, pese a ostentar el cargo de fiscal supremo. Y eso sobre la base de sus declaraciones como testigo protegido en la Fiscalía del Callao ante la fiscal Rocío Sánchez. Bien, ¿cuál es el tipo penal del delito de omisión de denuncia? Artículo 407, que señala: la omisión de denuncia la comete el que omite comunicar a la autoridad las noticias que tengan acerca de la comisión de algún delito cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo. No, eso dice el tipo penal. Y eso vamos a tener que concordarlo con el artículo 326 del Código Procesal Penal, que dice la facultad y obligación de denunciar. En el inciso 2 dice: no obstante lo expuesto deberán formular denuncia, literal B, los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones o por razón del cargo tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible. Reitero, por razón del cargo, ¿no?, en ejercicio de sus atribuciones, tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible. A ver, lo desarrollamos. ¿Qué quiere decir? Que la información de delito la va a obtener el agente por razón del ejercicio de su profesión o función. Es decir, esa información la tiene mientras está trabajando, ya sea como fiscal, ya sea como médico, ¿no?, que viene alguien con signos de haber abortado y el médico tiene que ir y denunciar. Esa es su obligación. Lo hace en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de su empleo. No está obligado a denunciar cuando la información llegue a través de una conversación amical. Pero además de que la información tiene que hacerlo en ejercicio del cargo o la función, esa información tiene que tener los suficientes elementos que digan que se cometió un delito. Y en este caso, señor presidente, ¿no?, ¿cuál es el delito concreto? El delito concreto
que se le imputa a mi patrocinado no haber denunciado. La imputación dice, no denunció a Cabaza Roncaya. ¿Pero qué cosa no le denunció? ¿No? ¿Cuál es el hecho concreto que él no denunció? Bien, en este caso, señor presidente, la conversación que ha tenido mi patrocinado con Cabaza Roncaya no evidenciaban la comisión de un delito específico y él no estaba obligado a denunciar. Entonces lo que ha hecho es buscar mayor información con su esposa y recién luego de tener mayores datos realiza la denuncia ante el Congreso, Fiscalía, Presidencia de la República, Control Interno y todas las entidades pues competentes, ¿no? No existe ningún elemento, señor presidente, que diga que mi patrocinado cometió el delito de omisión de denuncia. Y hay un dato adicional que han señalado en la denuncia, es que a raíz de que mi patrocinado no denunciaba a Cabaza Roncaya, su esposa Susana Guerrero había sido contratada a trabajar en la OMPE, cuando su esposa ya estaba trabajando desde el 5 de octubre del 2016 como asesora legal, conforme la constancia de prestación de servicios expedida por la misma OMPE. Sobre esta denuncia constitucional 243 está la infracción constitucional que tipifican en el artículo 159, inciso 2 de la Constitución, y dice que incurre en infracción constitucional al haber puesto en conocimiento de Inostroza Pariachi el caso de Segundo Villalobos Zárate. Pues bien, se habría ejercido pues una injerencia en la Corte Suprema que afectaba pues la independencia judicial. Al respecto, señor presidente, lo señalado por el Tribunal Constitucional en el expediente 23-2003 AI/TC, sentencia 9 de junio del 2004, y también ha sido recogida en el expediente 4 del 2006, sentencia del 29 de marzo del 2006. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional sobre lo que es la independencia judicial? En el párrafo 28 nos dice, la independencia judicial debe ser entendida como aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración de derechos juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado dentro de los marcos que fijan la Constitución y la ley. En puridad se trata de una condición de albedrío funcional. Yo creo que debemos aterrizar en ese concepto de albedrío funcional. Se afecta la independencia judicial cuando se afecta el albedrío funcional del funcionario judicial, ¿no? Y en este caso, señor presidente, se recogió, por ejemplo, y eso también está como uno de los anexos, la declaración testimonial del juez supremo Aldo Figueroa Navarro, quien señala que mi patrocinado en una reunión coloquial hizo un comentario general sobre una injusticia al rondero que había sido condenado por tenencia ilegal de armas, ¿no? Y que no sabía en qué sala estaba, etcétera. Ha sido bastante genérico. En la conversación que tuvo con el señor Inostroza, lo único que pidió es mayor celo para poder verificar si esa sentencia era justa o se aplicó la ley en ese caso. No le está pidiendo que tuerza la ley y resuelva pues en un sentido favorable al rondero. En este caso, señor presidente, no existe pues infracción constitucional porque no se afectó el albedrío funcional. Tan es así que esa casación ha sido declarada inadmisible. ¿Y quién ha sido el ponente? El actual juez supremo de investigación preparatoria, Núñez Julca, ¿no? Entonces, si hubiera él querido interceder, tendría que haberse dirigido por lo menos al ponente, ¿no? Y eso está fuera de discusión. Sobre la segunda denuncia, señor presidente, la denuncia constitucional 248, que está referido, y vamos a ser bastante concretos, está referido a integrar una organización criminal, ¿no? Y a infringir el artículo 258 de la Constitución. Bueno, ya lo señaló mi patrocinado. El artículo 317 del Código Penal establece, pues, cuando nos encontramos
ante una organización criminal, que no quiero reiterar ya lo señalado por mis colegas, ¿no? El tema de la permanencia, estabilidad, jerarquía, roles, etcétera, ¿no? Es algo que ustedes también tienen que evaluar, ¿no? Mi patrocinado no conocía a ninguno de los miembros de los cuellos blancos del puerto. Amigo de César Inostroza, no lo convierte pues en parte de una organización criminal. Entonces, eran dos hechos respecto a la imputación de organización criminal. La primera estaba referida a impedir la reelección de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación, y la segunda estaba referida a la reunión del 23 de julio del 2018 con el financista de la organización. Sobre la reunión del 23 de julio del 2018, están en los documentos y mi patrocinado ha sido bastante claro en reconstruir qué ha pasado ese día, ¿no? Desde que se inició hasta que finalizó el día. ¿Existió alguna reunión? No. Entonces, ese hecho es un hecho falso. Y para concluir, vamos a referirnos a la imputación de impedir la reelección de Pablo Sánchez Velarde como fiscal de la Nación. Como quiera que eso está en el contenido de la denuncia, también como una infracción constitucional, yo creo, señores, señor presidente, señores congresistas, que más claro que el agua ese tema no puede estar.